Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer un análisis, en este caso del mercado. Vamos a estar analizando algunas cuestiones. Vamos a leer esta nota, que en este caso el título se respalda, en este caso como Yellen respalda a Powell. Firma de conciertos golpean, el petróleo se recupera, lo que mueve los mercados. Vamos a leer este artículo. En este caso este artículo lo hace Geoffrey Smith. En este caso vamos a ver también cómo se desarrollan algunas cuestiones. Vamos a estar analizando estos títulos y estas noticias. En primero acá dice Jerome Powell ha ganado un importante aliado en su campaña para ser reelegido en la presidencia de la Reserva Federal por un segundo mandato. Joe Biden se enfrenta a problemas mientras intenta poner orden en la caótica retirada de Afganistán. Las acciones de la economía subcontratada están sufriendo después de que un tribunal de California anuló su excepción de tratar a los contratistas independientes de la misma manera que al personal, y la economía europea se enfrió mucho en agosto. Mientras tanto, el petróleo se está recuperando después de que China dijera que no tenía transmisión comunitaria de COVID-19 por primera vez desde julio. Esto, bueno, básicamente dice todo lo que se va a ver en el mercado. Dice, el primero de los puntos va a ser los informes. Yellen, en este caso, Yellen respalda a Powell para un segundo mandato. Las posibilidades de Jerome Powell de ser designado para un segundo mandato como presidente de la Reserva Federal parecen haber aumentado considerablemente. Un informe de Bloomberg del fin de semana dijo que la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen, ella misma, una veterana del Banco Central, había dicho a los asesores de la Casa Blanca que apoyaba un segundo mandato para Powell, quien ha sido un valioso aliado para calmar los temores de inflación. Y en este caso también marca lo que sería la nueva administración ha presentado sus amplios planes de gasto. O sea, estamos hablando de que va a haber más gastos para lo que respecta hasta fin de año. La filtración podría dar a Powell una mayor confianza para señalar el inicio de la eliminación gradual de las compras de bonos en el sinopsis de la Fed en Jackson Hole a fines de esta semana. Bueno, algo que se está hablando siempre, que es un tema siempre sobre la mesa, es el tema de cuándo van a empezar este programa de reducción de compras. Estamos hablando de 120.000 millones aproximadamente. Digamos que todavía no hay una fecha exacta, creo que van a esperar esta situación también de los nuevos presidentes de la Fed. Acá también aclara, sin embargo, los comentarios del viernes del jefe de Dallas, en este caso de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, quien dijo que la Fed necesita ser flexible con los estímulos mientras la pandemia corra riesgo de salirse de control nuevamente, han reducido ligeramente las posibilidades de un inicio inmediato de la reducción, dijeron analistas. Este sería algo que tenemos que ver, porque esto también tiene que ver con respecto a qué podría llegar a pasar en el futuro con respecto a la compra de bonos, ¿no? Hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Cuando se deje de comprar bonos, lo más probable que se deje de financiar directamente al Estado a través del Banco Central, y en este caso también va a haber una reducción de emisión monetaria. Esto traerá también consigo que de alguna forma tengan que frenar la inflación, ¿no? Y lo más probable es que lo hagan a través de lo que sería la suba de las tasas de interés. Eso traería como consecuencia, por un lado, que se emitan nuevos bonos, que esos bonos sean más atractivos, que los anteriores bajen. También se van a ver representados en las empresas, ¿por qué no? Porque una suba de los tipos de interés van a subir los tipos en este caso van a haber un aumento de pasivos por un lado, aumentos de activos por otro, dependiendo de lo que tengan en sus activos o en sus pasivos. Si tienen mucho pasivo, en este caso si tienen mucha deuda, lo más probable es que se vean reflejados en los intereses de esas deudas. En los casos de los créditos se van a ver en este caso también incidido en sus créditos. Va a haber una modificaciones de este caso de los informes, lo más probable. Pero esto se va a ver mucho más adelante, no creo que ahora estén por cambiar. Por eso mismo también este título de que quién será el nuevo presidente de la Fed también retrasa un poco esta reducción de compra de bonos. Pero bueno, siempre está bueno saber dónde se podrían producir esos impactos. Acá tenemos el segundo título, que dice Biden selecciona aerolíneas mientras sus aliados presionan para extender el plazo de evacuación de Afganistán. Según los informes, los talibanes rechazaron las sugerencias que podría extender el plazo para la retirada de las fuerzas estadounidenses y su personal de apoyo en Afganistán. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha visto sometido a una fuerte represión para hacer más tras las caóticas escenas que acompañaron el colapso del gobierno afgano y el regreso de militantes
Islámico al poder la semana pasada. Durante el fin de semana redactó 18 aviones de 6 aerolíneas civiles para ayudar a transportar a los civiles a un lugar seguro. Bueno, esta situación que se está viviendo en Afganistán puede llegar a tener alguna repercusión, pero digamos que por el momento no creo que sea de relevancia. Pero es bueno saberlo porque esto también, por alguna razón, yo había visto también un artículo que esto también impactaba en las criptomonedas de manera positiva. La verdad que no les sabría decir cuál y cómo sería este impacto, ¿no? Vamos a esta parte que dice: las acciones se abrirán al alza, pero los campeones de la economía de concierto sufren. Dice: se prevé que los mercados de valores de Estados Unidos abran al alza más adelante, con una medida del apetito por el riesgo que regresará en todo el mundo después de que China no informara nuevos casos de COVID a través de la propagación comunitaria por primera vez desde julio. Acá tenemos que en este caso te marca la hora. Tenemos los futuros del Dow Jones subían 145 puntos o un 0,4%, mientras que los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq subían un 0,3%. Las acciones que probablemente estarán en el centro de atención más adelante incluyen especialistas en economía de conciertos como Uber, en este caso Lyft, DoorDash, después de que la Corte Suprema de California dictaminó el viernes que las medidas de semilla del requisito de tratar de conductores como empleados, ¿no? Bueno, esto es algo que también se estaba hablando, el tema de algunas cuestiones sobre el tema de los conductores, si son, en este caso son empleados, son terceros, son terciarizados en cierta forma. Pero bueno, digamos que hay una diferencia entre ser, en este caso, entre ser un empleado y entre ser un subcontratado, ¿no? Hay una diferencia muy, muy grande, se podría decir. Acá decimos: la economía europea se enfría un poco. Acá, bueno, se habla un poco de la economía de la eurozona, se debilitó el mes, más de lo esperado, pero continuó expandiéndose a un ritmo rápido en agosto al juzgar los índices gerentes de las compras publicados por IHS Markit. El PMI preliminar de la zona euro cayó 59,5 desde su máximo histórico de 60,2 en agosto, y la última ola de COVID-19 aún no es suficiente para influir en la actividad empresarial o de los consumidores. En Reino Unido, el PMI compuesto cayó más bruscamente de 55,3 desde 59,2, pero esto hizo un poco más resolver la anomalía de los datos oficiales que han mostrado consistentemente una dinámica de crecimiento más débil. En ambos informes, los plazos de entrega de los proveedores se alargaron considerablemente, lo que sugiere que las interrupciones de la cadena de suministro causadas por la pandemia aún están lejos de mejorar. La Confederación de la Industria Británica del Reino Unido advirtió que los inventarios de la fábrica estaban en su nivel más bajo hasta ahora. Por otra parte, el informe mensual de Bundesbank alemán advirtió que el crecimiento de la economía más grande de Europa podría caer ligeramente debido a la propagación de la variante Delta del COVID, al tiempo que señaló el traspaso de las presiones inflacionarias había sido mayor de lo esperado inicialmente. Bueno, acá tenemos en este caso algo que se había hablado antes, el tema de la variante Delta, el tema que hizo también hacer pensar a la Fed si adelantaba o no el programa de este caso de reducción de compra de bonos, y digamos que por el momento esta variante Delta parece ser que está complicando un poco muchas medidas económicas, y por otro lado también digamos que eso se podría decir que determina el por qué no y el por qué sí de algunas cuestiones macroeconómicas. Acá tenemos: el petróleo se recupera gracias a mejores noticias sobre China. Bueno, algo que se hablaba la semana pasada era la caída del petróleo. Nosotros no vemos mucho petróleo fíjense que yo no hago muchos análisis de petróleo, de acciones como Barrick Gold, Yamaha Gold, Chevron, porque digamos que las veo un poco muy bajas, más allá de su incremento que tuvieron en los últimos periodos. Digamos que no son las acciones que mayor futuro podrían dar de acá a varios años. No es lo mismo que en este caso la energía renovable. Pero bueno, vamos a ver la noticia. Los precios del petróleo crudo se recuperaron inteligentemente después de perder un 8% la semana pasada debido a las preocupaciones sobre el COVID-19 y su impacto en el equilibrio entre la oferta y la demanda. Las perspectivas mejoraron durante el fin de semana después de que China dijera que no había transmisión comunitaria de COVID por primera vez desde el mes pasado. Acá vamos a ver los futuros del crudo estadounidense, subían 2,9% a 63,91 dólares el barril, mientras el Brent subía 3% a 66,98 dólares el barril. Bueno, es algo interesante eso también,
ver que suben en este caso los barriles. En su momento yo al Brent lo había visto en 32, me acuerdo que tuvo una época que fue la del año pasado, en la pandemia estuvo $32 el barril, que no se podía ni vender de lo barato que estaba, no querían saber nada. Esto sigue un informe del viernes de que las posiciones especulativas netas de futuros del crudo habían caído a su nivel más bajo en 9 meses de la semana pasada. Durante el fin de semana, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, dijo que presionan a Joe Biden para que rechace los planes de conversaciones sobre el levantamiento de sanciones contra Irán para reanudar el refinado de uranio de alto grado, lo que acerca cada vez la posibilidad de fabricar armas nucleares. Bueno, lo más interesante sería la recuperación del petróleo. Muchos seguro que están viendo que el petróleo estuvo bastante bajo la semana pasada y que digamos que esta semana se podría llegar a recuperar un poco. La verdad que si ustedes quieren y les interesa, podemos hacer un análisis del petróleo, pero bueno, como digo yo, digamos que no es de los activos que más me gustan en estos momentos. Así que bueno, pasemos un poco a lo que sería en este caso los números y vamos a ver un poco lo que dicen los principales índices del mercado estadounidense. Pasamos al primer índice, que en este caso es el índice del Nasdaq, el índice de las tecnológicas, que las tenemos básicamente cotizando en los puntos de 15.092,57 dólares. Digamos que estamos bastante bien, una recuperación bastante buena luego de una caída. Lo que sí, hay algo que fíjense que hemos cruzado los 50 puntos del RSI aproximadamente en esta zona. Y digamos que hemos tenido una zona de baja, habíamos llegado a un máximo, luego hemos bajado esta zona de acá, una zona digamos donde teníamos, en este caso no teníamos mucho panorama, hubo un rebote y digamos que hasta el momento se viene recuperando bastante bien. Hemos recuperado la media de 21 en lo que respecta al análisis en sí. Quizás si nosotros digamos podría llegar a volver a caer, digamos que quizás no lo veo tan así, porque digamos que el indicador ya me está tirando lo que sería por encima de los 50 puntos. Tendremos que ver que rompa esta resistencia de los 15.193,25. Llega a romper esa resistencia y lo más probable es que vaya a buscar la sobrecompra, porque digamos que está bastante activo esta semana. Lo más probable es que esta semana lo veamos al Nasdaq y su composición en números bastante buenos. Si llega a romper esta zona de resistencia de los 15.193, y si llega a caer, lo estamos esperando en los 14.522. Debería hacer una pequeña corrección. Creo que después de todos los informes que se han presentado y digamos las alzas, las bajas, debería promediar un poco para hacer una recuperación y darnos alguna oportunidad de entrada. Que ya estamos mencionando algunas empresas que digamos que empiezan a promediar hacia abajo, como por ejemplo lo podemos ver en Apple, lo podemos ver en Tesla también un poco. Y digamos que si bien tuvo digamos que desde su mínimo, que fue el 19 de mayo, tuvo un crecimiento bastante bueno, que aproximadamente hizo un crecimiento de un 16% del índice, podemos ver que esta situación podría llegar a cambiar. Bueno, en cuanto al S&P 500, tenemos el S&P 500 en 4.441,68 dólares. Lo tenemos un poco bastante arriba también, 23 digamos por arriba, 23 dólares por arriba. Y digamos que viene una tendencia bastante alcista y digamos que hasta el momento nos ha dado un patrón, básicamente un patrón de caída. Y eso es algo que vamos a tener que estar chequeando, porque digamos que esto viene siendo desde el año pasado. No conoce el piso, pero digamos que hasta el momento viene bastante bien, una tendencia alcista bastante buena. Pusimos la línea de resistencia, la subimos un poco más en los 4.477. Y hasta el momento fíjense que está haciendo una especie de vela martillo en esta zona chiquitita, digamos un poco camuflada, pero digamos que por el momento la tenemos solamente como una vela y no como en este caso un patrón o una formación chartista. Pero bueno, habría que ver en las siguientes sesiones cómo podría resolver, pero digamos que estamos bastante bien, se apoya bastante bien en la media 21, tiene mucha continuidad en esta situación y estamos básicamente en una zona bien de sobrecompra en lo que sería S&P 500. Le vendría bien también un retroceso, porque digamos que, como siempre digo, a veces cuando crece mucho o se forma un patrón muy prolongado en el tiempo, luego cuando empieza a bajar, baja de forma brusca y digamos que eso podría ser algo muy malo. Pero bueno, por el momento lo tenemos bastante estable, en tendencia alcista, así que bueno, la situación y digamos que en una sobrecompra, y nos estamos situando en una sobrecompra de lo que sería RSI.
Hasta el momento tenemos la resistencia de los 4.477 en el índice del S&P 500. Viene bastante bien, las empresas vienen rindiendo bastante bien. Habría que compararlo porque se habló mucho de esta situación digamos, de problema de crash, en este caso que podría haber un crash en el índice, no solamente S&P 500, sino en todas las, digamos, tecnológicas, como el Nasdaq. Pero habría que compararlo con los datos macroeconómicos, es decir, ve cómo se comporta en este caso con respecto al PBI. Por otro lado, a lo que sería en este caso la inflación, cómo viene la inflación, sería un punto en general. También tendremos que ver algunas tasas de desempleo, tasa de inflación, índice del precio del consumidor, las tasas de interés, la balanza comercial y la producción industrial. Pero bueno, por el momento digamos que eso podría llegar a ser motivo para otro video, lo vamos a estar mirando. Pero por el momento lo tenemos bastante estable, lo que sea el S&P 500, digamos que los 4.441,68 puede ser una tendencia bastante estable, por el momento en la media 21 sosteniéndose. Así que bueno, y digamos que la sobrecompra lo dice todo. Luego tenemos al Dow Jones. Digamos que en este caso el promedio industrial lo tenemos en 35.120, 35.120,07. Bastante bien lo tenemos, pero digamos que está promediando también un poco como el Nasdaq. Pero en esta situación tenemos al industrial que está básicamente por debajo de lo que sería la media de 21. Y digamos que está situado entre la media 21 y la media 60. Con dos velas verdes bastante buenas. Hemos cruzado los... vamos a ver si hemos cruzado los 50 puntos. Lo tenemos acá. Vamos a marcar 50. Creo que lo tenemos un poquito... ahí está. Sí, un poquito por encima de lo que sería los 50 puntos. Quizás si llega a ser continua esta situación, lo más probable es que vayamos a romper esta zona de resistencia de los 35.673,38. Venimos bastante bien, viene con bastante volumen, tanto de compra como de venta en las últimas sesiones. En esta zona de acá lo podemos observar y podemos ver que en este caso se había, si bien había caído, se apoyó muy bien en la media de 60 y rebotó. Así que lo más probable es que lo esperemos en esa zona de interacción. Así que bueno, esto es básicamente un resumen de lo que podría llegar a ser el mercado esta semana. Y digamos que tenemos una expectativa bastante buena en algunos casos, en otros casos no. El caso de la presidencia de la Fed sería muy fundamental para saber cómo se podrían ser las nuevas políticas de la misma. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden que tengo redes sociales, tengo Instagram, tengo en este caso me pueden mandar mail, tengo Patreon que estoy subiendo contenido, en este caso de carácter público, pero bueno, por el momento. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, les mando un saludo a todos, abrazo.